Hay momentos en la vida en los que el peso de las circunstancias nos hace sentir que no hay salida, que lo que enfrentamos es demasiado grande para nosotros. Es en esos instantes cuando la palabra de Dios nos recuerda con poder, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Este versículo es una verdad que debe quedar grabada en lo más profundo de nuestro corazón, porque no es una simple frase alentadora, es una declaración divina que sostiene la fe de todo creyente. Cuando la Biblia afirma que nada es imposible para Dios, nos está mostrando que las limitaciones humanas no son un obstáculo para el Creador del universo. Si Dios fue capaz de crear el cielo y la tierra con el poder de su palabra, también puede transformar lo que hoy parece quebrantado en tu vida. A veces pensamos que los problemas financieros, las enfermedades o las relaciones rotas son muros imposibles de derribar, pero olvidamos que para el Señor esos muros son como polvo que Él puede deshacer con un soplo. La misma voz que calmó la tormenta en el mar de Galilea es la que puede traer calma a tu tormenta personal. La misma mano que levantó a Lázaro de la tumba es la que puede levantar tus sueños que parecen muertos. Este versículo también nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos el proceso. María, la madre de Jesús, recibió esta promesa en un momento en el que todo parecía increíble, como concebir sin haber conocido varón. Pero Dios le mostró que lo imposible para los hombres es posible para Él. Así sucede contigo, quizás no entiendas cómo Dios lo hará, pero sí puedes creer que lo hará, porque su poder no conoce límites. La fe se trata precisamente de eso, confiar en lo que no vemos, esperar lo que parece lejano y creer que Dios siempre cumple lo que promete. Cada dificultad que enfrentas puede convertirse en una oportunidad para experimentar la grandeza de Dios. Las pruebas no son para hundirte, sino para que veas su gloria manifestada. José fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente, y sin embargo, todo eso fue el camino que lo llevó a gobernar en Egipto. Lo que parecía imposible, pasar de prisionero a príncipe, fue posible porque la mano de Dios estaba con él. De igual manera, lo que hoy te parece un túnel oscuro puede transformarse en el escenario donde Dios mostrará su luz más brillante. No olvides que este versículo también es un llamado a fortalecer tu oración. Muchas veces no recibimos porque dejamos de pedir, porque asumimos que ya no hay esperanza. Pero cuando oras creyendo en un Dios que no conoce imposibles, tu clamor se convierte en un puente que conecta tu necesidad con la provisión divina. Ora con fe, ora sin dudar, porque aquel que prometió es fiel para cumplir. Tu oración no cae en saco roto, cada palabra llega al corazón de Dios, y en el tiempo perfecto, Él responde. Este recordatorio de que nada es imposible para Dios debe darte paz y valentía. No importa lo que digan los médicos, los bancos, las personas o las estadísticas, porque la última palabra siempre la tiene el Señor. Cuando sientas que tu fe flaquea, repite este versículo en voz alta. Decláralo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Hazlo parte de tu día, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar atmósferas, abrir puertas y mover montañas. Si hoy enfrentas un desafío grande, levanta tu mirada al cielo. Recuerda que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó y que alimentó a miles con solo 5 panes y 2 peces, es el mismo que obra en tu vida. Él no ha cambiado, sigue siendo el Dios de lo imposible. Y ese Dios te ama, te sostiene y tiene un plan perfecto para ti. Nunca dejes que la duda robe tu confianza. Los imposibles humanos son los escenarios donde Dios escribe sus mayores milagros. Así que, aunque todo parezca perdido, confía. Aunque te falten fuerzas, descansa en Él. Aunque no veas nada ahora, cree que pronto verás la respuesta. Vive con la certeza de que para Dios no existen límites. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte, a compartirlo con alguien que necesite escuchar que nada es imposible para Dios, y a dejar tu comentario con fe, porque tus palabras también pueden bendecir a otros. Cuando recordamos el versículo que dice, porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37, entendemos que no se trata solo de una frase que se lee y se olvida. Es una declaración que encierra todo el poder del cielo, una verdad que ha sostenido a generaciones enteras de hombres y mujeres de fe. Este versículo no está limitado al tiempo en que fue escrito,
ni a las circunstancias de María y el nacimiento de Jesús, sino que trasciende hasta hoy, hablándote directamente a ti, en medio de tus luchas y anhelos. Mira la grandeza de este mensaje, lo imposible es el terreno favorito de Dios. Cuando los médicos dicen no se puede, Dios responde sí se puede. Cuando el banco cierra puertas, Dios abre ventanas. Cuando la lógica humana dice no hay salida, Dios abre un camino donde no lo había. ¿Recuerdas al pueblo de Israel frente al Mar Rojo? Estaban atrapados entre el ejército de Faraón y las aguas, humanamente no había escapatoria. Pero Moisés levantó su vara y, con el poder de Dios, el mar se abrió en dos. Eso es lo que significa este versículo: para nuestro Señor no existen imposibles. Muchas veces nosotros mismos levantamos límites que Dios nunca puso. Decimos, esto nunca cambiará, esta persona jamás se salvará, mi situación no tiene solución. Pero cuando piensas así, estás mirando con ojos humanos, no con los ojos de la fe. Dios no se limita a lo que tú ves, Él obra en lo invisible, en lo eterno, en lo sobrenatural. Él es el Alfa y la Omega, el que conoce el principio y el fin, y tiene el poder de transformar lo que parece acabado en un nuevo comienzo. El profeta Jeremías también proclamó esta verdad en Jeremías 32:17. Oh Señor Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es demasiado difícil para ti. Qué hermoso es recordar que desde la creación del mundo, desde los tiempos más antiguos, los hijos de Dios han afirmado que no hay límite para su poder. Y hoy, esa misma voz del cielo te lo repite: no hay nada en tu vida demasiado grande, demasiado complicado o demasiado roto que Dios no pueda restaurar. Piensa en Sara, la esposa de Abraham. Era estéril y anciana, y aún así Dios le dio un hijo, cumpliendo una promesa que parecía imposible. Piensa en David, un joven pastor enfrentando a un gigante que tenía atemorizado a todo un ejército. Humanamente, David no tenía ninguna posibilidad, pero con la ayuda de Dios, lo imposible se convirtió en victoria. Piensa en Daniel en el foso de los leones, no había manera de sobrevivir, y sin embargo, Dios cerró la boca de los leones. Cada uno de estos testimonios bíblicos son recordatorios vivos de que este versículo es real. No es un adorno espiritual, es una verdad que transforma destinos. Si Dios pudo hacer todas esas cosas, ¿cómo no podrá actuar en tu vida? ¿Cómo no podrá obrar en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tus sueños? Lo único que Él pide de ti es fe. La fe es la llave que abre la puerta de lo imposible. Jesús mismo lo dijo en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Cuando decides creer, aunque tu mente no entienda, aunque tus ojos no vean, aunque tu corazón tiemble, entonces entras en una dimensión donde el poder de Dios se manifiesta. La fe no significa que todo será fácil, pero sí significa que todo es posible cuando caminas con Él. Ahora, este versículo también nos invita a esperar en el tiempo de Dios. Lo imposible puede convertirse en posible, pero no siempre sucede en el momento en que lo queremos. A veces, Dios permite procesos porque quiere enseñarnos a depender de Él, a madurar en nuestra fe y a crecer en paciencia. Abraham esperó años por la promesa de Isaac. José esperó años en esclavitud y prisión antes de ver su propósito cumplido. Moisés esperó décadas en el desierto antes de guiar al pueblo. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre es perfecto. Si hoy sientes que llevas mucho tiempo orando sin respuesta, no te desanimes. Recuerda este versículo una y otra vez. Cada día que pasa no es un día perdido, es un día en el que Dios sigue trabajando en lo invisible. Él está preparando todo para que lo imposible se convierta en testimonio en tu vida. También es importante reconocer que nada es imposible para Dios cuando se trata de tu corazón. A veces pensamos en milagros externos, sanidad, provisión, puertas abiertas. Pero el milagro más grande es cuando Dios transforma un corazón endurecido, cuando sana las heridas más profundas, cuando quita la culpa, el resentimiento, el odio o la tristeza y los reemplaza con paz, perdón y amor. Eso, que para los hombres es imposible, Dios lo hace con su gracia y su Espíritu Santo. Este versículo también nos recuerda que el poder de Dios no se limita a lo grande, también está en lo pequeño. Nada es imposible para Él,
incluso en esos detalles cotidianos que parecen insignificantes. Tal vez pienses que tus oraciones son muy sencillas, muy pequeñas para que Dios se ocupe, pero Él cuida hasta de los lirios del campo y las aves del cielo. ¿Cómo no cuidará de ti, que eres su hijo amado? Hoy puedes descansar en la seguridad de que no importa lo que enfrentes, Dios tiene la última palabra. Si tienes un diagnóstico médico complicado, Él puede obrar. Si tus finanzas están en crisis, Él puede abrir caminos de provisión. Si hay conflictos familiares, Él puede traer reconciliación. Si sientes que no tienes futuro, Él puede darte un nuevo comienzo. No pongas límites a lo que Dios puede hacer en tu vida. Amigo, vive con fe. Levántate cada mañana con la certeza de que caminas con un Dios que no conoce imposibles. Declara sobre tu vida esta verdad poderosa, y haz que tu corazón se llene de confianza y esperanza. No importa lo oscuro que parezca tu panorama, no importa lo alto que sea el muro delante de ti, recuerda que nada es imposible para el Dios que te ama con amor eterno. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invito a suscribirte para recibir más palabras de fe, a dejar tu comentario contando qué imposibles has visto vencer con la ayuda de Dios, y a compartir este video para que otros también recuerden que el Señor tiene poder sin límites. Porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Este versículo es una de las llaves espirituales más poderosas que tenemos los hijos de Dios. No es solo una promesa para tiempos antiguos, sino una palabra viva que se renueva en cada generación. Cuando la escuchas y la meditas, tu fe comienza a fortalecerse, tu esperanza se enciende y tu corazón recupera la paz. Este versículo es como un faro que ilumina en medio de la oscuridad y recuerda que por encima de las circunstancias está el poder de nuestro Dios. Piénsalo por un momento, si Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿acaso no puede crear una salida para ti en medio de tu dificultad? Si Él puso las estrellas en su lugar, si separó la luz de las tinieblas, ¿cómo no podrá traer orden a tu vida cuando todo parece caos? Lo imposible para nosotros es el terreno natural para Él. Lo que para ti es una muralla infranqueable, para Dios es solo una oportunidad de mostrarte que nada lo detiene. El versículo de Lucas 1:37 surge en el contexto de un anuncio que parecía inverosímil: María concebiría al Salvador siendo virgen. Desde la lógica humana era imposible, pero Dios le recuerda a través del ángel que su poder trasciende todo razonamiento. Esa misma verdad aplica hoy a tu vida. Lo que no tiene explicación para la mente humana, lo que parece increíble, es posible para el Dios que sostiene el universo. Si miramos la Biblia, veremos que este mensaje se repite una y otra vez. Abraham y Sara, ancianos y sin esperanza de tener hijos, recibieron la promesa y vieron nacer a Isaac. Humanamente, su historia no tenía solución. Pero Dios les mostró que nada es imposible para él. Moisés, frente al mar, escuchó el clamor del pueblo que veía la muerte segura, pero el poder de Dios abrió las aguas y los vio en seco. Gedeón, con apenas 300 hombres, venció a un ejército inmenso porque Dios estuvo con él. La misma verdad la confirma Jesús en los Evangelios. En Mateo 19:26, cuando los discípulos preguntan quién podrá ser salvo, Jesús les responde: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación misma es el milagro supremo de lo imposible, porque ningún esfuerzo humano puede alcanzarla, solo la gracia de Dios lo hace. Lo imposible no se limita a lo físico o a lo material, también incluye lo espiritual y lo emocional. Hay personas que piensan que nunca podrán perdonar, que jamás podrán sanar una herida, que no lograrán vencer una adicción, que no saldrán de la tristeza. Pero ahí es donde este versículo entra como medicina: lo que parece imposible para ti, Dios lo hace posible. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar tu interior, de cambiar tu mente, de renovar tu corazón y darte una vida plena. Cuando recuerdas esta verdad, tu oración cambia. Ya no oras como alguien que duda si Dios puede, sino como alguien que sabe que Él tiene la capacidad de obrar en todo momento. Tus palabras se llenan de fe, tus rodillas encuentran fuerza y tu corazón se levanta con confianza. Este versículo te impulsa a pedir sin miedo, a creer sin reservas y a esperar sin desesperar. También debes saber que lo imposible para ti puede convertirse en testimonio para otros.
Cuando Dios obra en lo que parecía perdido, tu vida se transforma en un mensaje vivo de fe. Así fue con Lázaro, muerto 4 días, y Jesús lo llamó de la tumba. Ese milagro no solo trajo vida a Lázaro, sino que hizo que muchos creyeran en Jesús. Así será contigo, lo que Dios haga en tu vida se convertirá en luz y esperanza para los que te rodean. Este versículo es, además, una invitación a vivir con expectativa. Cada día, al despertar, puedes decir, hoy no sé lo que me espera, pero sé que nada es imposible para Dios. Eso cambia tu perspectiva, porque no vives bajo las limitaciones del mundo, sino bajo las posibilidades del cielo. La fe te permite caminar con los ojos puestos en un Dios que todo lo puede. Quizás hoy estás esperando un milagro. Quizás llevas años orando por tu familia, por tu salud, por tu futuro. Y sientes que las fuerzas se te acaban. Permíteme decirte que este versículo es para ti. No te rindas, no sueltes tu fe, no dejes que la duda apague la esperanza. Dios sigue obrando, aunque no lo veas aún. Cada lágrima, cada oración, cada paso de fe cuenta, y en el momento perfecto, verás la respuesta. La historia del pueblo de Dios está llena de imposibles convertidos en victorias. Los muros de Jericó cayeron, los 3 jóvenes en el horno de fuego no fueron consumidos, Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, Pablo sobrevivió a naufragios y serpientes venenosas. Todo eso parecía imposible, pero el poder de Dios lo hizo posible. Ese mismo poder está hoy a tu favor. Nada es imposible para Dios, ni lo que sucede afuera ni lo que sucede dentro de ti. Ni la enfermedad, ni la soledad, ni la escasez, ni el miedo, ni la ansiedad, ni la depresión. Él tiene poder sobre todo lo que hoy te ata, y puede transformar tu vida por completo. Cree en esa verdad, confíala, declárala y vívela. Hoy, mientras escuchas este mensaje, abre tu corazón a la esperanza. Repite este versículo como un escudo, nada es imposible para Dios. Escríbelo en tu mente, en tus pensamientos, en tu espíritu. Hazlo tu declaración de fe. Porque cuando crees de verdad en esta promesa, tu vida empieza a alinearse con lo que el cielo dice y no con lo que la tierra limita. Gracias por permanecer hasta el final. Te invito a suscribirte para seguir recibiendo mensajes que llenen tu corazón de fe. A comentar contando cómo este versículo ha fortalecido tu vida y a compartir este video con alguien que necesite recordar que lo imposible para nosotros es posible para el Dios Todopoderoso. Porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Esta verdad eterna ha sido como un río de esperanza que atraviesa toda la historia bíblica y que sigue fluyendo hasta nuestros días. No hay situación en la que este versículo no tenga poder, porque abarca lo visible y lo invisible, lo que entendemos y lo que nos sobrepasa. Cada vez que lo repetimos, le recordamos a nuestra alma que Dios está por encima de todo límite humano, que su poder no tiene fronteras y que su amor no conoce barreras. Cuando piensas en lo imposible, lo primero que viene a la mente son los problemas que no puedes resolver, esa enfermedad para la cual no hay tratamiento, esa deuda que parece aplastarte, ese hijo que parece alejarse cada vez más de Dios. Ese corazón herido que sientes que nunca sanará. Y es natural que pienses que no hay salida, porque con tus fuerzas no la hay. Pero es en ese momento donde la voz del cielo resuena, nada hay imposible para Dios. Lo que tú no puedes, lo que yo no puedo, lo que ningún médico, juez, banco o persona puede hacer, Dios sí lo puede. Este versículo fue pronunciado en un momento clave de la historia de la humanidad, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Salvador. Para ella era algo ilógico, sobrenatural, inconcebible desde el punto de vista humano. Pero Dios, que formó el universo de la nada, podía dar vida en su vientre por el poder del Espíritu Santo. Lo que parecía imposible a los ojos humanos era parte del plan perfecto de Dios. Así también en tu vida, lo que hoy no tiene explicación, lo que no sabes cómo ocurrirá, está bajo el control de aquel que ya tiene todo planeado. Miremos otros ejemplos que confirman este versículo. Ana, estéril y humillada, lloró amargamente en el templo, y Dios le dio a Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. Josué y el pueblo marcharon alrededor de los muros de Jericó, y con un grito de fe vieron caer una fortaleza que parecía impenetrable.
Elías oró para que cayera fuego del cielo, y Dios mostró su gloria delante de los profetas de Baal. En cada historia, lo imposible para los hombres se convirtió en posible porque Dios intervino. Lo imposible también se ve en la vida de Jesús. Cuando alimentó a 5.000 personas con apenas 5 panes y 2 peces, nos enseñó que la escasez humana no es un límite para la abundancia divina. Cuando sanó al ciego de nacimiento, demostró que Él puede abrir ojos cerrados desde el principio de la vida. Cuando calmó la tempestad con una palabra, mostró que incluso la naturaleza obedece a su voz. Y cuando resucitó a Lázaro, nos enseñó que ni la muerte puede resistirse al poder de Dios. Hoy, este versículo es una promesa viva para ti. No importa qué tan grande sea la montaña delante de ti, no importa qué tan fuerte sea el viento que enfrentas, recuerda, nada es imposible para Dios. Quizás tú dices ya no puedo más, pero Dios dice sí puedes, porque yo estoy contigo. Quizás tú piensas es demasiado tarde, pero Dios dice mi tiempo es perfecto. Quizás tú sientes nadie me entiende, pero Dios dice yo te conozco mejor que tú mismo. Este versículo es un llamado a la fe. No a una fe teórica, sino a una fe práctica que se vive cada día. Una fe que ora con convicción, que camina con confianza, que espera con paciencia. Una fe que no se rinde aunque la respuesta tarde, porque sabe que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Recordemos lo que dijo Jesús en Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La fe mueve montañas porque está depositada en un Dios que todo lo puede. Nada es imposible para Dios significa también que no hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, no hay vida tan rota que Él no pueda restaurar, no hay corazón tan endurecido que Él no pueda transformar. La gracia de Dios alcanza lo más profundo de nuestra debilidad y lo convierte en fortaleza. Si hoy te sientes indigno, si crees que ya no hay remedio para ti, escucha bien, Dios puede cambiar tu historia en un instante, porque su misericordia es más grande que cualquier error del pasado. Este versículo te invita también a soñar en grande. A veces limitamos nuestras peticiones porque pensamos que son demasiado grandes para nosotros. Pero, ¿por qué no pedir lo imposible si servimos a un Dios que todo lo puede? ¿Por qué no levantar proyectos grandes, oraciones audaces, sueños sobrenaturales? El apóstol Pablo dijo en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que ni siquiera nuestra imaginación alcanza a medir lo que Él puede hacer. Vivir creyendo en este versículo cambia tu perspectiva. Donde otros ven derrota, tú ves oportunidad para un milagro. Donde otros ven un final, tú ves un nuevo comienzo. Donde otros dicen no hay salida, tú puedes proclamar, con Dios, siempre hay salida. Esa es la diferencia entre caminar en tus fuerzas o caminar en la fe del Todopoderoso. Hermano, hermana, guarda este versículo en tu corazón. Escríbelo en tu cuaderno, en tu pared, en tu mente, en tu espíritu. Recuérdalo cuando la duda toque a tu puerta, cuando el miedo quiera robar tu paz, cuando la tristeza quiera apagar tu esperanza. Repite con fe, nada es imposible para mi Dios. Esa declaración es más fuerte que cualquier diagnóstico, más firme que cualquier deuda, más verdadera que cualquier circunstancia. Si hoy atraviesas un valle de sombra, si te sientes débil, si piensas que ya no hay solución, levanta tu mirada al cielo y confía. El mismo Dios que abrió mares, que levantó muertos, que derribó muros y que multiplicó panes, es el Dios que camina contigo. Él no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo, y su amor por ti es eterno. Vive cada día recordando que lo imposible es la especialidad de Dios. Entrégale tus cargas, tus sueños, tus lágrimas y tus imposibles, porque en sus manos todo se transforma. No vivas limitado por lo que ves, vive confiado en lo que crees. Y lo que crees es que para Dios no hay nada imposible. Gracias por acompañarme en este mensaje de fe. Te invito a suscribirte para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu, a dejar tu comentario compartiendo cuál es tu imposible que hoy pones en manos de Dios. Y a compartir este video para que más personas recuerden que nuestro Dios es todopoderoso y no tiene límites.
porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Este versículo es un tesoro eterno, una verdad que nos recuerda que el poder de Dios no está limitado por lo que nuestros ojos ven ni por lo que nuestras fuerzas pueden alcanzar. Cada palabra de este versículo es una semilla de fe que, cuando entra en el corazón, puede cambiar la manera en que enfrentamos la vida. Cuando escuchamos nada hay imposible para Dios, debemos detenernos y pensar qué significa realmente nada. Nada es nada, no hay enfermedad, no hay deuda, no hay fracaso, no hay tristeza, no hay pérdida, no hay vacío que sea demasiado grande para Él. Todo lo que para nosotros se convierte en una montaña imposible de mover, para Dios es tan solo un instante en el que puede manifestar su gloria. El contexto de este versículo es profundamente revelador. El ángel Gabriel se aparece a María para anunciarle que sería la madre del Salvador. Ella, una joven virgen, sin haber conocido varón, se enfrenta a una noticia que sobrepasa cualquier lógica. En lo humano, era imposible, pero en lo divino, era parte del plan perfecto de Dios. El ángel entonces le dice, porque nada hay imposible para Dios. Ese mensaje no fue solo para María, fue también para ti y para mí, para recordarnos que cuando el Señor habla, no importa qué tan difícil, improbable o impensable parezca, su palabra se cumplirá. El Antiguo Testamento también confirma esta verdad. Jeremías, en medio de un tiempo de angustia, oró diciendo, oh Señor Dios, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32:17. Desde la creación, los profetas entendieron que el poder de Dios no tiene límites. Él creó los cielos, los mares, las montañas y la vida misma. Si puede crear de la nada, ¿qué no podrá hacer en tu situación? Observa también la historia de Abraham y Sara. Ambos ancianos, sin esperanza de tener hijos, recibieron la promesa de Dios. Sara se rió al escuchar que tendría un hijo, porque en lo humano era imposible. Pero Dios cumplió lo que había prometido, y de esa descendencia nació Isaac, el hijo de la promesa. Ese mismo Dios que le dio vida al vientre de Sara puede dar vida a lo que parece estéril en tu vida, un sueño olvidado, un propósito apagado, una relación rota, un ministerio dormido. Lo mismo sucede con Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo clamaba de miedo, porque veían al ejército egipcio detrás y un mar inmenso adelante. Humanamente, no había salida. Pero Dios abrió las aguas y les mostró que lo imposible es posible cuando Él interviene. Esa historia sigue hablándote hoy, aunque te veas rodeado, aunque parezca que no hay escape, Dios tiene el poder de abrir caminos donde no existen. Los milagros de Jesús también son un reflejo viviente de este versículo. ¿Quién podría haber pensado que un ciego de nacimiento recuperaría la vista? ¿O que un hombre paralítico se levantaría y caminaría? ¿O que un muerto de 4 días volvería a la vida? Pero Jesús, el Hijo de Dios, mostró una y otra vez que nada es imposible para el Padre. En cada milagro, el Señor nos recordaba que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Este versículo también nos invita a vivir con una fe audaz. Muchas veces oramos de manera tímida, como si pensáramos que pedimos demasiado. Pero el Señor nos enseña a pedir con confianza. No limites tu oración. No digas, esto es demasiado grande, quizá no lo debo pedir. Recuerda que tu Padre Celestial no conoce imposibles. Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que incluso cuando piensas en grande, Dios puede sorprenderte con algo aún mayor. Ahora bien, este versículo también nos enseña sobre el tiempo de Dios. Lo imposible puede convertirse en posible, pero no siempre de inmediato. Dios es un Dios de procesos. Abraham esperó, José esperó, Moisés esperó. A veces la espera es parte del milagro, porque en el tiempo de espera Dios moldea tu carácter, fortalece tu fe y prepara el terreno para que su gloria sea aún más evidente. Quizá hoy no entiendes por qué tarda, pero un día mirarás atrás y verás que el tiempo perfecto de Dios siempre fue mejor que tus planes. Otro aspecto maravilloso de este versículo es que nos recuerda que lo imposible no solo se trata de circunstancias externas, sino también de lo interno.
Hay personas que dicen, nunca voy a cambiar, nunca voy a superar esto, nunca voy a poder perdonar. Y sin embargo, Dios puede transformar corazones. Él puede cambiar lágrimas en gozo, odio en amor, resentimiento en perdón, miedo en valentía. Lo que parecía imposible dentro de ti, Él lo convierte en una obra nueva. Jesús mismo dijo en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Es decir, la fe es la llave que abre la puerta de lo imposible. Creer no significa entenderlo todo, significa confiar en Dios incluso cuando no ves nada. Significa dar pasos en obediencia aunque no tengas todas las respuestas. La fe no elimina los problemas, pero te conecta con el poder del que todo lo puede. Imagina cómo sería tu vida si cada día despertaras con este versículo en mente. No vivirías con miedo, vivirías con esperanza. No mirarías las circunstancias con derrota, sino con confianza. No hablarías de tus problemas como imposibles, sino como oportunidades para que Dios muestre su poder. Cuando crees en este versículo, tu manera de hablar, de pensar y de actuar cambia, porque tu confianza ya no está en ti, sino en el Dios Todopoderoso. Quiero invitarte a que pongas tu imposible en manos de Dios. Escríbelo, nómbralo, preséntalo en oración. Dile al Señor, Padre, para mí esto es imposible, pero yo creo en tu palabra, yo creo que nada es imposible para ti. Y descansa en la certeza de que Él escucha, Él obra y Él cumple. Quizá no lo hará de la forma en que imaginas, pero lo hará de la mejor manera, porque sus planes siempre son más altos que los nuestros. Hermano, hermana, no te rindas. Este versículo es un escudo contra la desesperanza, una lámpara en medio de la oscuridad. Cada vez que sientas que no puedes, recuérdalo. Cada vez que el enemigo te diga que no hay salida, repítelo. Cada vez que la duda intente invadir tu mente, proclámalo. Porque la palabra de Dios tiene poder, y cuando declaras que nada es imposible para Él, tu fe se levanta y tu corazón se llena de esperanza. Gracias por permanecer hasta aquí. Te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, a compartir este video con alguien que necesita escuchar que lo imposible no es un obstáculo para Dios. Y a dejar tu comentario contando qué imposible hoy estás entregando en sus manos. Recuerda, nada hay imposible para el Dios que te ama y que camina contigo cada día. Porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Este versículo es como un río inagotable que, mientras más lo meditamos, más profundo se vuelve. Es una llave que abre puertas de esperanza, un bálsamo que calma la ansiedad y un recordatorio constante de que nuestro Dios está por encima de toda limitación humana. Cada vez que repites estas palabras, estás declarando que tu vida no depende de tus recursos, ni de las circunstancias, ni de la opinión de las personas, sino del poder infinito del Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando decimos que nada es imposible para Dios, afirmamos que Él tiene autoridad absoluta sobre todo. La enfermedad, la escasez, la soledad, el miedo, la duda, la tristeza, todas estas cosas se doblan ante su poder. La ciencia, la lógica humana y las estadísticas pueden decir no se puede, pero la palabra de Dios rompe todo diagnóstico y pronóstico. Este versículo es más que una frase bonita, es un decreto divino que sostiene tu vida, una promesa que atraviesa generaciones. Piensa en la creación, Dios habló, y de la nada apareció todo lo que vemos. Luz, mares, montañas, estrellas, vida. El universo entero es la evidencia de que su poder no conoce límites. Si Él pudo crear de la nada, ¿cómo no podrá crear soluciones para tus problemas? ¿Cómo no podrá abrir caminos donde parece que no hay salida? ¿Cómo no podrá levantarte cuando sientes que no tienes fuerzas? Miremos la historia de Abraham y Sara. Ellos pensaban que era demasiado tarde para tener un hijo, y humanamente lo era. La esterilidad y la vejez eran imposibles de vencer. Sin embargo, Dios les recordó que nada es imposible para él. Isaac nació como fruto de una promesa cumplida, y su vida es testimonio de que cuando Dios habla, Él mismo se encarga de hacerlo realidad. Lo mismo pasó con Moisés frente al Mar Rojo. El pueblo estaba acorralado, sin salida aparente, el ejército egipcio detrás y el mar delante.
Pero Dios abrió el mar en dos y les mostró que su poder está por encima de cualquier circunstancia. Ese mismo Dios puede abrir mares en tu vida, puede partir en dos aquello que hoy parece cerrarte el camino y llevarte en seco hacia tu victoria. Recuerda también a Josué y los muros de Jericó. Una ciudad fortificada, imposible de conquistar para el pueblo de Israel. Pero Dios les dio una estrategia extraña, marchar alrededor de los muros y gritar. Lo ilógico se convirtió en un milagro cuando los muros cayeron por el poder de Dios. Así también, los muros que hoy te rodean, los que parecen indestructibles, caerán cuando camines en fe y obedezcas la voz del Señor. ¿Y qué decir de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego? Humanamente, no había forma de sobrevivir allí. Pero Dios estuvo con ellos, caminó en medio del fuego, y ni siquiera el olor del humo quedó en ellos. Ese es el Dios que te acompaña en tus pruebas. El fuego puede arder, pero no te consumirá, porque nada es imposible para aquel que pelea tus batallas. Jesús mismo confirmó esta verdad en cada uno de sus milagros. Cuando multiplicó los panes y los peces, mostró que lo poco en sus manos se convierte en mucho. Cuando caminó sobre el agua, enseñó que ni las leyes de la naturaleza limitan su poder. Cuando resucitó a Lázaro después de 4 días, proclamó que ni la muerte es imposible de vencer para Dios. Cada milagro fue un recordatorio viviente de que nada es imposible para el Señor. Este versículo no solo habla de cosas externas, también se cumple en lo interno. Lo imposible también está en los corazones, perdonar a alguien que te hirió profundamente, sanar una herida emocional que arrastras desde la niñez, superar un temor que parece incontrolable. Todo eso parece imposible en tus fuerzas, pero el Espíritu Santo puede transformarte desde adentro. Él cambia corazones de piedra en corazones de carne, quita el rencor y lo reemplaza por perdón, quita el miedo y lo llena de paz, quita la tristeza y la convierte en gozo. Nada es imposible para Dios tampoco en tu vida espiritual. Quizá piensas que nunca podrás servirle, que tus errores del pasado son demasiado grandes, que tu historia está demasiado manchada. Pero recuerda que Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol Pablo, instrumento poderoso del Evangelio. Si Dios pudo transformar a un perseguidor en apóstol, ¿qué no podrá hacer contigo? Lo que para ti parece imposible, Él lo convierte en una nueva oportunidad de gracia. Este versículo también es un llamado a orar con fe. Muchas veces no recibimos porque oramos dudando, pensando que pedimos demasiado. Pero para Dios no hay petición imposible. Él puede responder más allá de lo que pides, más allá de lo que imaginas. Por eso, ora con confianza, ora creyendo, ora con la certeza de que tus palabras no se pierden, sino que llegan al corazón del Padre que todo lo puede. Ahora, debes recordar que aunque nada es imposible para Dios, Él obra en su tiempo y a su manera. A veces lo imposible no se resuelve de inmediato, sino que se convierte en un proceso donde tu fe crece. Abraham esperó años, José pasó por prisiones y pruebas, Moisés vagó en el desierto. Pero al final, todos vieron el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Lo que parecía imposible se volvió testimonio. La pregunta es, ¿qué imposible llevas hoy en tu corazón? ¿Qué situación has etiquetado como no tiene solución? ¿Qué sueño has enterrado pensando que nunca se cumplirá? Ponlo hoy en las manos de Dios. Dile, Señor, para mí es imposible, pero para ti no lo es. Esa oración sencilla abre la puerta a lo sobrenatural. Vivir con este versículo en tu corazón es vivir con esperanza renovada. Es levantarte cada día sabiendo que lo que ayer parecía un obstáculo hoy puede ser un milagro. Es enfrentar tus luchas con la certeza de que no peleas solo. Es caminar en fe aunque no veas, porque confías en que Dios ya tiene la respuesta. Hermano, hermana, haz de este versículo tu bandera. Escríbelo en tu mente, en tus paredes, en tu corazón. Recuérdalo cuando la duda llegue, cuando el miedo toque a tu puerta, cuando la tristeza quiera invadirte. Proclámalo en voz alta, nada es imposible para mi Dios. Cada vez que lo declares, tu espíritu se fortalecerá y tu fe crecerá. Y nunca olvides, este versículo no es solo para los grandes milagros, también es para los pequeños detalles de tu vida. Desde lo más simple hasta lo más complejo, Dios se interesa en ti.
Nada es demasiado grande para Él, pero tampoco nada es demasiado pequeño. Él cuida de ti en todo, porque te ama con amor eterno. Gracias por acompañarme en este mensaje. Te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras de aliento que te acerquen más a Dios, a dejar tu comentario contando cuál es el imposible que hoy estás entregando en sus manos. Y a compartir este video para que más corazones recuerden que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Esta declaración no es un simple versículo que se lee y se olvida, es un fundamento para vivir cada día con la certeza de que el Dios Todopoderoso no conoce límites. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder creador y cumple el propósito para el cual fue enviada. Cuando este versículo entra en tu corazón, se convierte en un escudo contra la duda, una espada contra el miedo y un abrigo contra la desesperanza. Lo primero que debemos entender es que Dios no se mueve en el terreno de lo posible humano, Él actúa en el ámbito de lo sobrenatural. Nosotros vemos puertas cerradas, pero Él abre caminos donde no existen. Nosotros vemos muros altos, pero Él los derriba con un soplo de su voz. Nosotros vemos muerte, pero Él habla vida. Nosotros vemos desierto, pero Él hace brotar ríos en medio de la soledad. Eso es lo que significa que nada es imposible para Él, que donde nosotros decimos no se puede, Dios responde para mí sí es posible. Cuando Dios habló a María, lo hizo para que entendiera que lo que iba a suceder en su vida no dependía de la lógica humana ni de sus capacidades, sino de su poder. María preguntó, ¿cómo será esto? Lucas 1:34. Y la respuesta fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. En otras palabras, lo imposible no se cumple por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Así sucede contigo, lo que hoy parece imposible en tu vida no se trata de lo que puedes hacer tú, sino de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Piensa en Abraham. Él recibió la promesa de que sería padre de multitudes, pero cada año que pasaba parecía confirmar lo contrario. La edad avanzaba, Sara no concebía, y todo indicaba que era imposible. Pero Dios cumplió su promesa, porque lo que Él dice no depende de la condición humana, sino de su fidelidad. Y lo que Dios ha hablado de ti también se cumplirá, aunque ahora lo veas imposible. Recuerda también a José. Fue vendido por sus hermanos, humillado, encarcelado injustamente. Todo parecía perdido, todo parecía imposible. Pero en el tiempo de Dios, fue exaltado y se convirtió en gobernador de Egipto. Lo que parecía una vida rota se transformó en una historia de gloria. Eso es lo que hace Dios, convierte lo imposible en testimonio de su grandeza. Miremos la vida de Moisés. Dios le dijo que sacara al pueblo de Egipto. Humanamente, ¿cómo podía un hombre enfrentar al faraón, uno de los reyes más poderosos de la tierra? ¿Cómo podía un pueblo esclavo liberarse de un imperio? Era imposible. Pero las plagas, la apertura del Mar Rojo y la provisión en el desierto demostraron que cuando Dios está de tu lado, lo imposible se vuelve posible. El libro de Daniel también nos enseña esto. Daniel fue echado al foso de los leones por ser fiel a Dios. Humanamente, no había forma de que sobreviviera. Pero Dios cerró la boca de los leones, y Daniel salió ileso. Los jóvenes Sadrach, Mesach y Abed-Nego fueron arrojados al horno de fuego, pero en medio del fuego apareció una cuarta persona, semejante al Hijo de Dios, que los libró. Esos relatos nos gritan desde las páginas de la Escritura, nada es imposible para Dios. Jesús también lo afirmó una y otra vez. Cuando el joven rico se fue triste porque no quería dejar sus riquezas, los discípulos preguntaron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Jesús les respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Incluso la salvación, que es la obra más grande, es un imposible humano, pero un posible divino. Jesús sanó leprosos, devolvió la vista a ciegos, levantó paralíticos, calmó tormentas, multiplicó alimentos y venció la muerte. Todo esto tenía un propósito, recordarnos que nada es imposible para el Dios de lo eterno.
Cada milagro fue una señal visible de que el reino de los cielos había llegado a los hombres y de que su poder sobrepasa toda barrera natural. Este versículo también nos invita a cambiar nuestra manera de orar. Muchas veces pedimos con miedo, como si pensáramos que Dios no puede o no quiere. Pero cuando crees en que nada es imposible para Él, tus oraciones se llenan de fe. Ya no dices si acaso o tal vez, sino que oras con la certeza de que lo que hoy parece imposible, Dios puede transformarlo en una realidad. Nada es imposible para Dios significa que tus batallas más grandes son oportunidades para su gloria. Significa que los diagnósticos que parecen finales no son el fin cuando Él decide intervenir. Significa que lo que parecía cerrado se abrirá en el momento justo. Significa que las promesas que parecen enterradas volverán a florecer. Este versículo también nos recuerda que lo imposible de Dios se cumple en su tiempo. Muchas veces no entendemos la demora, pero Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, porque no solo se trata del milagro en sí, sino también del proceso que te prepara para recibirlo. José necesitaba pasar por la prisión para llegar al palacio. Abraham necesitaba esperar para que su fe creciera. David tuvo que huir y esconderse antes de llegar al trono. Quizás tu milagro aún no llega, pero Dios está trabajando en lo invisible. Nada es imposible para Dios también significa que no hay persona demasiado perdida para que Él la salve. El hijo pródigo parecía irrecuperable, pero volvió a casa. Solo parecía enemigo de la iglesia, pero fue transformado en Pablo, apóstol de Cristo. Lo que parece imposible para ti respecto a alguien que amas, para Dios es posible, porque Él tiene el poder de cambiar corazones. Este versículo, además, nos invita a vivir con esperanza diaria. Cada mañana puedes levantarte y decir, hoy no sé lo que me espera, pero sé que nada es imposible para mi Dios. Eso cambia tu actitud, cambia tus pensamientos y cambia tus decisiones. Cuando confías en este versículo, no caminas con temor, caminas con valentía. Hoy te animo a declarar sobre tu vida y sobre tu familia esta verdad: nada es imposible para Dios. Escríbelo en tu corazón, repítelo en tus oraciones, compártelo en tu hogar. Hazlo tu declaración de fe en medio de la tormenta. Y cada vez que la duda quiera entrar, levanta tu voz y proclama lo que el cielo ya decretó: el Dios que te ama es el Dios de lo imposible. Gracias por permanecer hasta aquí en este mensaje. Te invito a suscribirte para seguir recibiendo palabras de vida y esperanza, a dejar tu comentario contando cuál es ese imposible que estás poniendo en manos de Dios. Y a compartir este video para que otros también sean recordados de que nuestro Dios no conoce límites. Porque hoy y siempre, nada es imposible para Él. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Este versículo es como una joya que brilla en medio de la palabra de Dios, un recordatorio eterno de que el poder del Señor no tiene límites y que su voluntad siempre se cumple aunque las circunstancias humanas digan lo contrario. Cada palabra contiene vida, y cuando la creemos, transforma nuestra visión, fortalece nuestra fe y enciende nuestra esperanza. Nada es imposible para Dios. Esta frase abarca todo lo que puedas imaginar. Significa que no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay deuda que Él no pueda suplir, no hay herida que Él no pueda cerrar, no hay corazón que Él no pueda transformar, no hay cadena que Él no pueda romper. Lo que los hombres llaman imposible es simplemente una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Cuando María recibió el anuncio del ángel, no solo escuchó una promesa, sino una revelación. Lo sobrenatural no se rige por las leyes humanas, sino por la autoridad del Altísimo. Esa revelación es también para ti. Hoy, tu situación puede parecer cerrada, difícil, inalcanzable, pero Dios sigue diciendo lo mismo: nada hay imposible para mí. Mira la vida de Abraham y Sara. Ellos estaban resignados a la esterilidad, pero Dios les dio a Isaac como señal de su fidelidad. Mira a Moisés, que vio el mar abrirse y al pueblo caminar en seco. Mira a Josué, que vio caer los muros de Jericó con un grito de fe. Mira a Elías, que vio descender fuego del cielo y llover después de una gran sequía. Mira a Daniel, que sobrevivió a los leones. Mira a los jóvenes hebreos, que salieron del fuego sin daño. Todos ellos son testimonio de que lo imposible es posible con Dios. Y en el Nuevo Testamento,
Jesús es la máxima expresión de este versículo. Cada milagro que hizo fue una demostración viviente de que nada es imposible para el Padre. Abrió los ojos de los ciegos, sanó a los leprosos, levantó paralíticos, multiplicó alimentos, calmó tormentas, liberó a endemoniados, resucitó muertos. Y finalmente, venció el mayor imposible de todos, la muerte. La tumba no pudo retenerlo, porque el poder de Dios es infinito. Este versículo también tiene un mensaje profundo para tu vida interior. A veces lo imposible no es una circunstancia externa, sino una lucha en tu corazón. Perdonar a quien te lastimó, soltar un rencor, sanar un dolor profundo, vencer una adicción, salir de la depresión o la ansiedad. Todo eso parece imposible en tus fuerzas, pero el Espíritu Santo puede hacerlo realidad. Donde tú dices no puedo, Dios dice yo sí puedo. La fe es el canal por el cual lo imposible se vuelve posible. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Creer no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios tiene el control incluso cuando no entiendes. Creer es caminar aunque no veas el camino, es declarar victoria aunque aún no veas la salida, es descansar sabiendo que Dios nunca falla. Este versículo también nos anima a orar con valentía. Muchas veces limitamos nuestras oraciones porque pensamos que pedimos demasiado. Pero Dios es un Padre que no conoce límites. Él quiere que sueñes en grande, que pidas en grande, que creas en grande. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más perfectos que los nuestros. Isaías 55:9. Nada es imposible para Dios también significa que su poder obra en el tiempo perfecto. Abraham esperó años para ver a Isaac, José pasó pruebas antes de llegar al palacio, David fue procesado antes de llegar al trono, y cada uno entendió que los tiempos de Dios no son demora, son preparación. Quizá hoy sientas que tu milagro tarda, pero recuerda, Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. Este versículo también rompe la desesperanza en cuanto a las personas. Quizás piensas que alguien que amas nunca cambiará, que nunca volverá a Dios, que nunca sanará de sus heridas. Pero no olvides que solo un perseguidor de la iglesia se convirtió en Pablo, apóstol del Evangelio. Lo que parecía un caso perdido se convirtió en una de las mayores historias de transformación. Dios puede cambiar cualquier vida, porque nada es imposible para Él. Vivir con esta verdad en el corazón cambia la manera en que enfrentas cada día. Ya no caminas con temor, caminas con fe. Ya no ves problemas, ves oportunidades para milagros. Ya no hablas derrota, hablas victoria. Ya no esperas lo peor, esperas lo mejor, porque sabes que tu Dios es el Dios de lo imposible. Hoy te invito a declarar este versículo sobre tu vida: nada es imposible para Dios. Decláralo sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tu trabajo, sobre tus sueños. Escríbelo en tu casa, repítelo en tu oración, recuérdalo en tu mente. Hazlo parte de ti, porque esta verdad tiene poder para transformar tu presente y tu futuro. Amado hermano, amada hermana, no sé cuál es tu imposible hoy, pero sí sé que Dios tiene el poder para cambiarlo. No te rindas, no te dejes llevar por la duda, no creas la mentira del enemigo que dice que ya no hay esperanza. Cree en la palabra de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue obrando con poder. Gracias por escuchar este mensaje. Te invito a suscribirte para recibir más palabras de fe que fortalezcan tu corazón, a compartir